¿Alguna vez has visto a alguien tan perdido que pareciera no tener dónde ir? Era una noche fría y oscura cuando Laura, cansada después de un largo día de trabajo en el hotel, estaba cerrando la recepción. El silencio del lugar solo era interrumpido por el lejano murmullo de la ciudad y el ocasional crujido del viento. De repente, una sombra llamó su atención. Frente a la entrada, un hombre apareció, con la ropa vieja, rota y sucia, y la mirada hundida por el cansancio y el hambre. Su figura temblaba, como si el frío no fuera lo único que lo atormentara. Laura sintió una mezcla de sorpresa y compasión, algo que la hizo levantarse rápidamente y acercarse sin miedo. Nadie más parecía notar al hombre, ni siquiera los otros empleados del hotel que ya se habían retirado a sus casas. Pero ella, sin pensarlo, sacó de su bolso un sándwich que había guardado para la cena y se lo ofreció con una sonrisa. Él aceptó el alimento con manos temblorosas y ojos que no podían ocultar la tristeza y el agradecimiento. Era evidente que llevaba días sin probar bocado. ¿Quieres entrar un momento?, preguntó Laura con voz suave. No es mucho, pero al menos estarás a salvo del frío. El hombre dudó, pero la sinceridad en la voz de Laura lo convenció. Al entrar, el calor del lobby les envolvió. Los elegantes muebles y las luces tenues contrastaban con la desolación que él había vivido. Laura lo invitó a sentarse mientras ella buscaba una manta para cubrirlo. Mientras él comía lentamente, ella lo observaba con atención, intentando descubrir más allá de aquella apariencia desgastada. Me llamo Carlos, dijo él con voz baja. Perdí todo hace meses. Mi trabajo, mi casa, incluso mi familia. No sé cómo terminé así. Laura sintió un nudo en la garganta. Sabía que no podía cambiar su pasado, pero sí podía ofrecerle algo de esperanza. No estás solo, Carlos. Aquí tienes un lugar, aunque sea pequeño, para recuperarte. Mañana trataré de ayudarte a encontrar trabajo. No será fácil, pero nadie merece estar en la calle. Las horas pasaron y la noche se hizo más profunda. Carlos contó fragmentos de su historia, como una mala racha de mala suerte lo arrastró a la desesperación, como perdió el contacto con sus seres queridos, y como el orgullo le impedía pedir ayuda a otros. Laura escuchaba con atención, sin interrumpir, dando espacio para que él desahogara lo que llevaba atorado en el alma. Mientras tanto, en el hotel, las luces se apagaban una a una. Laura miró el reloj y se dio cuenta de que su turno había terminado hacía rato, pero no le importaba. Sentía que ese momento era importante, que quizás aquella ayuda, aunque pequeña, podía ser el inicio de algo nuevo para Carlos. Antes de que Carlos se acomodara en un sillón viejo, Laura le ofreció una manta extra y prometió volver temprano al día siguiente. En sus ojos había una mezcla de cansancio, pero también una chispa de esperanza que no había visto en mucho tiempo. Gracias, susurró Carlos. No sé qué haría sin ti esta noche. Ella le sonrió, pero por dentro sabía que este era solo el comienzo de una historia que ninguno de los dos esperaba vivir. Aquella noche, mientras Carlos dormía por primera vez en semanas, Laura cerró la puerta con la certeza de que había hecho lo correcto. Sin saberlo, una pequeña acción de bondad había comenzado a cambiar dos destinos para siempre. Carlos despertó aquella mañana con el sonido lejano de las campanas del reloj de la iglesia. La luz tenue del amanecer se colaba por la ventana del pequeño cuarto improvisado en el hotel. A su lado, la manta que Laura le había dejado todavía lo mantenía cálido, pero su mente estaba llena de incertidumbre. No sabía qué le depararía ese día ni cómo podría cambiar su vida. Solo sabía que, gracias a aquella mujer amable, había pasado su primera noche en mucho tiempo sin temor ni hambre. Mientras Laura abría las puertas del hotel, pensaba en cómo ayudar a Carlos sin comprometer su trabajo. Sabía que no podía ofrecerle un puesto ni ninguna garantía, pero quizás con un poco de suerte y esfuerzo,
él podría encontrar algo. La ciudad no era fácil para alguien en su situación, especialmente para alguien que había perdido la confianza en sí mismo. Cuando se encontraron en el vestíbulo, Carlos la miró con una mezcla de vergüenza y esperanza. Laura, sin darle tiempo para pensar demasiado, le entregó un par de billetes pequeños que había conseguido ahorrar y le dijo: «Hoy te ayudaré a buscar trabajo. No será sencillo, pero juntos encontraremos una oportunidad». Carlos asintió con la cabeza, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que alguien creía en él. Durante el día, caminaron por calles y plazas, visitando pequeñas tiendas, cafés y restaurantes que, en su mayoría, estaban ocupados o no necesitaban más empleados. Carlos presentaba su historia con humildad, pero la mayoría de los dueños ni siquiera lo escuchaban. La ropa vieja y el aspecto cansado jugaban en su contra, y eso lo hacía dudar aún más de sí mismo. A medida que el sol caía y las sombras crecían, Laura pudo notar la tristeza que regresaba a la mirada de Carlos. Él le confesó que sentía como si estuviera atrapado en un laberinto sin salida, donde cada puerta que abría se cerraba en su cara. Pero Laura no se rindió. Le recordó que la vida a veces da segundas oportunidades, y que a veces, la fuerza más grande está en no rendirse, aunque todo parezca perdido. Esa noche, cuando regresaron al hotel, Laura le ofreció a Carlos un lugar para ducharse y cambiarse. Mientras él se limpiaba, pudo ver en el espejo a un hombre que apenas reconocía. La suciedad y el cansancio habían comenzado a desaparecer, y aunque aún le faltaba mucho camino, había algo en su mirada que mostraba un destello de esperanza. Después de la cena que Laura preparó para ambos, Carlos le contó más sobre sus sueños. Quería trabajar, ahorrar y algún día poder reconstruir su vida. No pedía mucho, solo una oportunidad para demostrar que todavía podía ser útil. Laura escuchaba atentamente, sintiendo que el vínculo entre ellos se hacía más fuerte con cada palabra. Sin embargo, no todo fue fácil. Al día siguiente, cuando Carlos volvió a buscar trabajo, una mala noticia lo golpeó con fuerza. Había sido rechazado nuevamente, esta vez sin siquiera una explicación. El desánimo casi lo venció, y por un momento estuvo a punto de abandonar todo. Pero justo cuando pensaba rendirse, recordó las palabras de Laura, su apoyo constante y aquella noche cuando, sin nada que ofrecer, ella le tendió la mano. Con un suspiro profundo, decidió seguir adelante. Sabía que el camino sería difícil, pero esa esperanza que Laura había sembrado en él no podía dejarla morir. Pasaron los días y las semanas, y aunque no siempre fue fácil, Carlos siguió intentándolo. Laura se convirtió en su mayor apoyo, animándolo en los momentos más oscuros y celebrando con él cada pequeño logro. A veces, solo una palabra amable o una sonrisa podían hacer la diferencia en su vida. Mientras tanto, en el hotel, Laura veía cómo su rutina diaria se transformaba. Ya no solo era recepcionista, ahora era la guardiana de una historia que pocos conocían, la historia de un hombre que luchaba por renacer de sus cenizas. Y aunque no sabía qué les depararía el futuro, tenía la certeza de que aquel encuentro fortuito había cambiado algo en ambos para siempre. Carlos había comenzado a acostumbrarse a su nueva rutina, aunque cada día traía consigo una batalla diferente. Cada mañana, al despertar en aquel pequeño cuarto del hotel, sentía como la incertidumbre lo envolvía. Sin embargo, la presencia de Laura, siempre dispuesta a escucharlo y alentarlo, se convirtió en el ancla que mantenía firme su esperanza. Las mañanas las dedicaban a buscar trabajo, recorriendo calles y negocios con la esperanza de que alguien viera en Carlos algo más allá de su apariencia. Pero la realidad era dura. La mayoría de los empleadores lo rechazaban sin darle siquiera una oportunidad. La ropa vieja, la mirada cansada y la falta de experiencia reciente jugaban en su contra. A veces, el silencio de un no era peor que un insulto.
Carlos comenzó a sentir que la desesperanza lo acechaba. Cada rechazo era un golpe al orgullo que, poco a poco, amenazaba con quebrarlo. Se preguntaba si realmente tenía un lugar en aquel mundo que parecía avanzar sin él. Pero Laura nunca dejó que se hundiera en esos pensamientos. Ella creía en él con una fe inquebrantable, y eso le daba fuerza para levantarse día tras día. Una tarde, mientras caminaban por una calle poco transitada, Laura notó que Carlos estaba más callado que de costumbre. Él evitaba mirarla a los ojos y sus pasos eran lentos. Finalmente, se detuvo y, con voz temblorosa, confesó que sentía que su lucha era en vano, que quizá estaba destinado a fracasar. Laura lo miró con ternura y le dijo: «Carlos, la vida no es solo sobre lo que hemos perdido, sino sobre lo que estamos dispuestos a construir. No estás solo. A veces, el éxito tarda en llegar, pero llega para quienes no se rinden». Esas palabras parecieron encender una chispa en Carlos. Supo que no podía dejar que la tristeza lo venciera. Decidió entonces que su próximo esfuerzo sería diferente. Buscaría oportunidades donde otros no mirarían, intentaría demostrar su valor más allá de la apariencia. Al día siguiente, gracias a un contacto que Laura había conseguido, Carlos logró una entrevista en un pequeño restaurante cercano. El nerviosismo lo invadió, pero recordó la confianza que Laura había puesto en él y salió decidido. Durante la entrevista, habló con sinceridad y humildad sobre su situación, sus ganas de trabajar y la voluntad de aprender. Para sorpresa de Carlos, y también de Laura, el dueño del restaurante decidió darle una oportunidad como ayudante de cocina. No era el trabajo de sus sueños, pero era un comienzo, una puerta abierta. Carlos aceptó con gratitud, consciente de que el camino sería largo, pero ahora tenía algo firme a que aferrarse. Los días en el restaurante fueron duros. Carlos aprendió a cocinar, a trabajar bajo presión y a seguir instrucciones. La fatiga física y mental se acumulaba, pero su voluntad no se quebraba. Laura seguía apoyándolo, visitándolo cuando podía, asegurándose de que no perdiera la esperanza. Sin embargo, no todo era fácil. Hubo momentos en los que Carlos se sintió invisible entre el ruido del lugar, donde su esfuerzo parecía no ser suficiente. Pero recordó una frase que Laura le había dicho: «Los pequeños pasos llevan a grandes cambios». Y así, cada día, siguió adelante. Poco a poco, Carlos comenzó a notar cambios en sí mismo. Recuperaba la confianza perdida, aprendía nuevas habilidades, y lo más importante, volvía a creer en su valor como persona. Sabía que el camino sería largo y que las dificultades no desaparecerían, pero ahora tenía una luz interna que lo guiaba. En el hotel, Laura observaba con orgullo cada avance de Carlos. Para ella, no era solo un empleado más, sino una historia viva de superación. Sabía que aquella ayuda que le había brindado no solo había cambiado su vida, sino que también había transformado la suya. La relación entre ambos se fortalecía, basada en la confianza, el respeto y una profunda gratitud mutua. Sabían que todavía quedaba mucho por recorrer, pero estaban dispuestos a enfrentar el futuro juntos, con la esperanza como bandera. Carlos había comenzado a encontrar un pequeño refugio en su nuevo trabajo, pero la vida no dejaba de ponerle pruebas difíciles. Aunque se esforzaba al máximo en el restaurante, la sombra de su pasado y las heridas abiertas por la soledad y el rechazo seguían persiguiéndolo. Cada noche, al regresar al hotel, sentía que llevaba un peso invisible que apenas podía soportar. Sin embargo, Laura seguía siendo su faro, la persona que le recordaba que no estaba solo. Una mañana, Carlos no apareció a la hora habitual en el restaurante. Laura, preocupada, preguntó por él a sus compañeros, pero nadie sabía nada. El día pasó sin noticias y la inquietud en el corazón de Laura creció como una tormenta silenciosa. ¿Qué habría pasado? ¿Se habría rendido?
El miedo a que algo malo le hubiera ocurrido le paralizaba, pero sabía que debía actuar. Decidió salir a buscarlo. Caminó por las calles que ambos habían recorrido tantas veces, preguntando a gente, mirando en los lugares donde solía pasar el tiempo. Pero Carlos parecía haberse esfumado. La incertidumbre se volvió insoportable y Laura no podía dejar de pensar en todas las veces que él le había confiado sus miedos y sueños. ¿Cómo podía desaparecer justo cuando parecía estar encontrando su camino? Pasaron los días y la ausencia de Carlos se hizo cada vez más notoria en el hotel. Sus compañeros empezaron a preguntarse qué había sucedido con aquel hombre humilde que había empezado a cambiar su destino. Laura, sin embargo, no perdió la esperanza. Cada noche, antes de dormir, miraba al techo y le pedía en silencio a la vida que cuidara de él, donde quiera que estuviera. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos en la oficina del hotel, Laura recibió una llamada inesperada. Era un amigo de Carlos, alguien que había estado con él en sus momentos más difíciles. Con voz temblorosa, le explicó que Carlos había tenido que irse lejos, que había recibido una oferta de trabajo en otra ciudad, una oportunidad que no podía rechazar para salir adelante. La noticia llenó a Laura de sentimientos encontrados. Por un lado, estaba feliz de que Carlos tuviera una oportunidad real para rehacer su vida. Por otro, sentía un vacío profundo, como si una parte importante de ella se fuera con él. Sabía que no podía detenerlo ni exigirle que se quedara, pero no podía evitar extrañarlo desde el primer instante en que se marchó. El hotel volvió a su rutina habitual, pero para Laura nada volvió a ser igual. Carlos había dejado una marca en su corazón, una historia que la había tocado profundamente y que le recordaba que a veces, las pequeñas acciones pueden tener consecuencias enormes. Aunque él ya no estuviera cerca, la esperanza que ambos habían compartido seguía viva en su interior. Semanas después, Laura recibió una carta. Era de Carlos. En sus palabras, expresaba gratitud por la ayuda y el apoyo que ella le había brindado cuando más lo necesitaba. Contaba que estaba trabajando duro en aquella nueva ciudad, que cada día era una lucha, pero que sentía que por fin estaba reconstruyendo su vida. Terminaba la carta con una promesa silenciosa: algún día volvería. Esa promesa se convirtió en la luz que mantenía despierta la esperanza de Laura. Sabía que el camino de Carlos no había terminado, y tampoco el suyo. En el fondo, sentía que esa historia, que había comenzado con un simple acto de bondad, todavía tenía capítulos por escribir. Y cuando menos lo esperara, él volvería. Carlos llevaba meses lejos de la ciudad que alguna vez lo había visto caer y levantarse. La oportunidad que había recibido en aquel restaurante de la ciudad vecina era solo el inicio de un nuevo capítulo, uno lleno de desafíos pero también de esperanza. Cada día, con esfuerzo y dedicación, demostraba que no era el mismo hombre que llegó sin nada y sin rumbo. Aunque la distancia física era considerable, Carlos nunca olvidó a Laura. Sus palabras, su apoyo y esa mirada de confianza seguían presentes en su mente, dándole fuerzas en los momentos más difíciles. En la carta que le había enviado semanas atrás, Carlos le contaba cómo poco a poco había empezado a ganar reconocimiento y a construir una vida digna. Sin embargo, había algo que todavía anhelaba: regresar a esa ciudad que lo vio caer para agradecer y devolver todo lo que había recibido. Mientras tanto, en el hotel donde Laura trabajaba, la rutina continuaba, pero la ausencia de Carlos era palpable. Los compañeros preguntaban, algunos con curiosidad, otros con cierta admiración por la historia que ella siempre compartía en sus momentos libres. Laura guardaba la carta con cuidado, como un tesoro, y cada vez que la leía sentía una mezcla de nostalgia y orgullo. Un día, cuando menos lo esperaba, recibió una llamada que cambiaría todo. Era alguien del hotel, un nuevo gerente que quería hablar con ella. Al principio,
Laura pensó que sería algún problema o una nueva tarea, pero la conversación tomó un giro inesperado. El hombre al otro lado del teléfono le dijo que el nuevo dueño del hotel estaba llegando pronto, y que quería conocerla. Laura sintió un escalofrío que recorrió su espalda. El día que el hombre apareció en el lobby, todos los empleados quedaron sorprendidos. Vestía un traje impecable, sus modales eran elegantes y su presencia imponía respeto. Pero fue la mirada de Laura la que reveló todo. Ese hombre no era otro que Carlos, el hombre a quien ella había ayudado años atrás cuando no tenía nada. Carlos había vuelto, no solo como un hombre cambiado, sino como el dueño del hotel donde ella trabajaba. La emoción invadió a Laura, y por un momento el tiempo pareció detenerse. Él se acercó con una sonrisa sincera y le tendió la mano, agradeciéndole por no haberlo abandonado cuando más lo necesitaba. Los días siguientes fueron una mezcla de sorpresa y emoción. Carlos comenzó a implementar cambios en el hotel, pero siempre buscando incluir a quienes, como Laura, habían sido parte de su historia. Su éxito no era solo un logro personal, sino una forma de devolver todo lo que había recibido y ayudar a otros a encontrar su camino. Laura y Carlos, ahora con un vínculo más fuerte que nunca, compartían una visión común: demostrar que la bondad y la solidaridad pueden transformar vidas, incluso en los momentos más oscuros. La historia que comenzó con un simple acto de generosidad se convirtió en un ejemplo vivo de esperanza y superación para todos los que trabajaban en aquel lugar. La ciudad entera comenzó a hablar del cambio en el hotel, y la gente acudía no solo por su comodidad, sino por la historia inspiradora detrás de sus paredes. Carlos se convirtió en un símbolo de perseverancia, y Laura, en la prueba de que un gesto de ayuda puede cambiar el destino de alguien. En el fondo, ambos sabían que su encuentro no había sido casualidad, sino el inicio de una alianza que seguiría marcando vidas y dejando huellas imborrables en la memoria de quienes creían en el poder de la esperanza. Carlos no podía creer lo lejos que había llegado. El hombre que una vez estuvo sin nada ahora era el dueño de uno de los hoteles más reconocidos de la ciudad. Pero para él, el verdadero logro no estaba en la fama ni en la riqueza, sino en poder devolver la mano a quienes, como Laura, habían creído en él cuando nadie más lo hizo. Desde el primer día de su regreso, Carlos se propuso transformar el hotel en un lugar donde no solo se alojaran viajeros, sino también personas que necesitaban una segunda oportunidad. Su visión era clara: contratar a quienes estuvieran en situaciones difíciles, tal como él estuvo, y ofrecerles no solo un empleo, sino un espacio para reconstruir sus vidas. Laura fue la primera en enterarse de estos planes. Con lágrimas en los ojos, aceptó ser parte de este sueño. Sabía que juntos podían crear algo más grande que un simple hotel. Podían crear una familia, una comunidad donde la solidaridad y la esperanza fueran los pilares fundamentales. Los primeros meses no fueron fáciles. Cambiar una estructura tan grande requería esfuerzo, paciencia y muchas decisiones difíciles. Algunos empleados se mostraban escépticos, otros temían que todo fuera solo un sueño pasajero. Pero Carlos y Laura trabajaban día y noche, convencidos de que su misión era más grande que cualquier obstáculo. Carlos dedicaba tiempo a escuchar las historias de sus nuevos empleados, historias de lucha, superación y a veces, de desesperanza. Cada relato le recordaba su propio camino y le motivaba a seguir adelante. Para él, no se trataba solo de dar un empleo, sino de ofrecer un propósito y una dignidad renovada. Laura, por su parte, se convirtió en una líder natural dentro del equipo. Su empatía y compromiso inspiraban a todos, y su historia con Carlos era un testimonio vivo del poder de la compasión. Juntos, organizaron talleres de formación, grupos de apoyo y actividades que fortalecían el sentido de pertenencia. Un día, mientras supervisaba las renovaciones en el lobby, Carlos recibió una llamada inesperada.
Era un periodista local interesado en contar la historia del hotel y su transformación. Al principio, Carlos dudó. No le gustaba la atención, pero Laura lo convenció de que su experiencia podía inspirar a muchas personas. La entrevista fue un éxito. La historia de Carlos y Laura recorrió la ciudad, llegando a oídos de personas que antes habían perdido la fe en sí mismas. Pronto, el hotel se convirtió en un símbolo de esperanza y renacimiento, un lugar donde las segundas oportunidades eran la norma. Los clientes no solo apreciaban la calidad del servicio, sino también el ambiente humano que se respiraba. La empatía, la solidaridad y la lucha conjunta habían creado un espacio único. Muchos visitantes comentaban que nunca habían sentido un trato tan cercano y auténtico. Con el tiempo, Carlos y Laura ampliaron su proyecto. Abrieron una pequeña escuela de oficios dentro del hotel para capacitar a quienes buscaban trabajo y ofrecerles herramientas para su independencia. También establecieron alianzas con organizaciones locales para apoyar a personas en situación de vulnerabilidad. Lo que comenzó como un acto de bondad de una recepcionista se había transformado en una cadena de solidaridad que impactaba a toda la comunidad. Carlos y Laura demostraron que, cuando alguien cree en ti y te ofrece una mano amiga, todo es posible. Cada vez que miraban el hotel, sabían que no solo habían construido un negocio exitoso, sino un legado de humanidad y esperanza. Su historia seguía inspirando a muchos, recordándonos que detrás de cada persona hay una historia que merece ser escuchada y una oportunidad que puede cambiarlo todo. Carlos había llegado a un punto en su vida que jamás imaginó. El hombre que una vez estuvo en la calle, sin nada, era ahora un ejemplo de éxito y bondad en la ciudad. Pero no todo era fácil. Cada día le recordaba lo frágil que puede ser la esperanza y lo importante que era no olvidarse de dónde venía. Un día, mientras caminaba por los pasillos del hotel, Carlos recibió una llamada inesperada. Era un antiguo conocido de aquellos tiempos difíciles, alguien que había seguido su historia y ahora pedía ayuda para salir de una situación complicada. Carlos sintió en ese instante la responsabilidad que cargaba sobre sus hombros, pero también la oportunidad de hacer más por los demás. Decidió actuar rápidamente. Invitó a su amigo a visitar el hotel y le ofreció una oportunidad para trabajar y capacitarse. Sabía que no podía ayudar a todos, pero si podía cambiar una vida más, sería un paso hacia adelante. Laura, siempre a su lado, apoyaba cada iniciativa y aportaba ideas para ampliar el alcance del proyecto. Mientras tanto, en el hotel, el ambiente era de transformación constante. Los empleados que habían llegado con dudas y miedo ahora se sentían parte de una familia, una comunidad que les daba fuerza para enfrentar sus propios desafíos. Carlos y Laura no solo administraban un negocio, estaban creando un hogar para muchos. Una tarde, el hotel organizó una reunión especial para todos sus trabajadores y colaboradores. Carlos tomó la palabra y habló desde el corazón. Recordó sus comienzos, la noche en que Laura le ofreció un sándwich cuando no tenía nada, y cómo ese pequeño acto de bondad cambió su destino. Animó a todos a no rendirse nunca y a buscar en cada dificultad una oportunidad para crecer. Las palabras de Carlos resonaron profundamente en el auditorio. Muchos se sintieron identificados y comprendidos, y en ese momento, la conexión entre ellos se fortaleció aún más. Laura, emocionada, observaba cómo la semilla de esperanza que habían plantado juntos daba frutos cada día. Pero la vida no se detiene, y nuevos desafíos llegaron con ellos. La competencia en el sector hotelero aumentaba y algunos antiguos clientes cuestionaban los cambios implementados por Carlos. Había quienes no creían en un modelo de negocio basado en la solidaridad y la reintegración social. Estas dudas crearon tensiones internas y obligaron a Carlos a tomar decisiones difíciles. Enfrentando la presión, Carlos decidió ser transparente con su equipo y con la comunidad.
Organizó reuniones abiertas donde explicó que el éxito del hotel no se medía solo en ganancias, sino en vidas transformadas y en el impacto positivo en la sociedad. Defendió su visión con pasión, convencido de que el verdadero valor estaba en hacer el bien. Poco a poco, los resultados comenzaron a hablar por sí solos. Los clientes apreciaban el ambiente cálido y humano del hotel, las historias de superación de sus empleados y el compromiso con la comunidad. El negocio prosperaba, pero más importante aún, la misión social seguía intacta. Una noche, mientras cerraba las oficinas, Carlos reflexionó sobre todo lo vivido. Pensó en aquella mujer que le tendió la mano cuando no tenía nada, en las largas noches de lucha, en las pequeñas victorias y en las grandes lecciones aprendidas. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero estaba seguro de que juntos, él, Laura y su equipo, podían seguir cambiando vidas. La historia de Carlos y Laura era un recordatorio poderoso. No importa cuán oscura parezca la noche, siempre hay una luz que puede guiar el camino. Y a veces, esa luz viene de un simple acto de bondad, capaz de transformar destinos para siempre. Los años habían pasado, y el hotel que Carlos había logrado transformar era ahora mucho más que un simple lugar para hospedarse. Era un símbolo de esperanza, un refugio para quienes buscaban una segunda oportunidad. Pero para Carlos y Laura, el verdadero triunfo estaba en las historias de vida que cada día se tejían dentro de sus paredes. Una mañana soleada, mientras el sol iluminaba el elegante lobby lleno de luces brillantes, Carlos caminaba junto a Laura revisando los últimos detalles de un nuevo proyecto social. Iban a abrir un centro de apoyo para personas en riesgo, un sueño que ambos habían cultivado desde el principio. Sabían que aún quedaba mucho por hacer, pero también estaban orgullosos de lo que habían construido juntos. De repente, una mujer entró en el hotel con una expresión entre nerviosa y esperanzada. Llevaba ropa sencilla, y sus ojos mostraban una mezcla de miedo y determinación. Carlos la reconoció al instante. Era una de las muchas personas a las que habían ayudado años atrás. Ella se acercó, y con voz temblorosa, le agradeció por haberle dado una oportunidad cuando nadie más quiso. Carlos la miró emocionado, recordando cómo cada pequeño acto de bondad había creado un impacto que iba mucho más allá de lo material. Laura observaba la escena con una sonrisa cálida. Sabía que esas conexiones humanas eran el verdadero legado del hotel. No eran los lujos ni las ganancias, sino la capacidad de transformar vidas, de inspirar a otros a creer que pueden cambiar su destino. Esa tarde, el hotel organizó un evento especial para celebrar todo lo que habían logrado. Empleados, clientes y miembros de la comunidad se reunieron para compartir historias, risas y sueños. Carlos tomó el micrófono y, con la voz llena de emoción, recordó el día en que llegó al hotel sin nada y como una mujer en uniforme le tendió un sándwich. Ese acto simple había cambiado el rumbo de su vida, y gracias a la ayuda y apoyo de muchos, ahora podía ayudar a otros a encontrar su camino. Laura subió al escenario y habló sobre la importancia de la solidaridad y la empatía. Recordó que a veces, la vida pone en nuestro camino a personas que necesitan solo un poco de apoyo para volver a levantarse. Su mensaje fue claro: todos podemos ser esa luz en la oscuridad de alguien más. El evento terminó con aplausos y lágrimas, pero sobre todo con la certeza de que aquella historia, la historia de Carlos y Laura, era un faro para quienes enfrentan dificultades. No importaba cuán duro fuera el camino, siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo, siempre hay alguien dispuesto a ayudar. Cuando la noche llegó, Carlos y Laura se quedaron solos en el lobby. Miraron alrededor y sintieron una profunda gratitud. Habían transformado no solo un hotel, sino vidas, sueños y esperanzas. Sabían que la historia no terminaba allí, que cada día traería nuevos retos y nuevas historias que contar. Pero, sobre todo, sabían que juntos podían enfrentar cualquier obstáculo. Porque aquella historia,
que comenzó con un sándwich y un acto de bondad, era la prueba viva de que el amor y la solidaridad pueden cambiar el mundo.